LIEC de Pueblo Especial te invita a ver Fe en tiempo de crisis. Buenos días. Hoy el Señor me ha regalado un tema muy lindo. Aunque usted ve ahí el título que se llama Fe en la crisis, pero usted va a ver que lo que recibe hoy realmente es algo que el Señor ha puesto para este tiempo en nuestros corazones. Así es que le voy a pedir que me acompañe en una oración y si desea, hay 8 enseñanzas que usted puede copiar en esta mañana. Cada vez van a salir las enseñanzas y usted va a poder meditar en esas enseñanzas durante el resto de la semana y durante el resto de su vida. Porque no se olvide que la palabra que transmitimos no es palabra de humanos, sino es palabra del Espíritu Santo. Así es que vamos a orar en este tiempo para que bendiga el Señor. Papá, bendice esta palabra de hoy. Llénanos, Señor, de tu provisión, de tu amor. También danos, Señor, tu fe, para que podamos vivir, Padre, conforme a esa voluntad y a ese poder que has puesto en nuestras vidas. Te doy las gracias, papá, orando una vez más para que tu Espíritu Santo sea llenando mi corazón, mis pensamientos y que mi boca solamente sea hablando lo que tu voluntad desea que sea expresado. Te doy las gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta época de la historia que estamos viviendo, es ciertamente intimidante. Cuando nos levantamos por la mañana, sin que lo pidamos, recibimos un sinnúmero de informaciones negativas que nos inestabilizan y que nos hacen hasta cuestionar de múltiples formas el futuro. No sé si a usted le pasa, pero cuando yo prendo la tele o prendo la radio o veo alguna red social, lo primero que encuentro es personas que están hablando algo negativo. Esa inestabilidad financiera, emocional, sanitaria, se puede mirar en todas partes. Niños que sufren, personas que mueren todos los días, amigos, parientes, conocidos que sabemos que están enfermos, que ha pasado algo con alguna familia. Los chicos que deben ir al colegio, que no deben ir al colegio, igual a la universidad. Mensajes del gobierno que a veces nos inestabilizan más que traernos paz. Y bueno, hay tantas cosas que en realidad produce este tiempo. Y que si usted puede ver ahí, hay una palabra en rojo grande que dice crisis. Y me he dado cuenta que esto no solo sucede en nuestra ciudad o país, sino que estamos envueltos en la mayoría del mundo. Sí, hay algunos pocos países que he podido mirar que tal vez le están llevando a esto ya de una mejor manera, pero los demás no todavía. No sabemos cómo enfrentarlo y estamos como ciudadanos a veces con una tensión y una preocupación más allá de lo normal. Y me puse a pensar y le decía al Señor, dame una palabra que hoy pueda yo transmitir a la iglesia para que sea algo importante. Y lo primero que quiero hacer es definir qué es crisis. ¿Sí? Y crisis es, según el diccionario, una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Léalo de nuevo, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. El significado que le da a la palabra el diccionario es bastante contundente. Sí, es elocuente y coincide con lo que estamos viviendo en este tiempo. Vea, situación grave y decisiva que pone en peligro. Como les decía al principio, tenemos en nuestra mente tantas cosas que cuando vemos solo lo que nuestros ojos humanos pueden llegar a mirar,
no podemos alcanzar a ver más allá. ¿Sí? Y la Biblia dice que nosotros ya no vivimos de gracia en gracia, sino que vivimos de gloria en gloria, dice. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es eso? De que solo miro lo que mis ojos pueden ver y no veo las grandes maravillas y promesas de Dios para nuestras vidas. Y aquí es donde que viene la primera gran enseñanza. Si bien es cierto que la crisis es un aspecto muy delicado, sin embargo, no es aún definitivo. Léale bien, léale bien. La primera gran enseñanza. Si bien es cierto que la crisis es un aspecto muy delicado, sin embargo, aún no es definitivo. Póngale eso en su corazón. Aunque estemos en crisis, puede o va a existir una solución. ¿Sí? Más o menos en una inecuación. Sabemos que hay una multitud de soluciones, pero también puede haber una solución que sea cotejante con la otra, con lo que se está pidiendo en una ecuación. Entonces, por eso, mire, nosotros vivimos en un mundo en el cual a veces solo pensamos que lo que vemos es lo que puede suceder. Y hoy quiero que usted vaya un poquito más allá. Y algo muy importante que quiero comentarles a ustedes es que debemos aprender a diferenciar entre vivir en la crisis y estar en crisis. Y esta es la segunda enseñanza de hoy. Una cosa es vivir en la crisis y otra muy diferente es estar en crisis. ¿Cómo es esto? Antes de contestar esta interrogante, déjeme decirle también que crisis viene del griego crisis. Dele nomás, mijita, eso. Que significa optar por, que es una palabra derivada de krinein, que a su vez significa separar o decidir. Ahora, para entender bien estos conceptos expuestos, es imperativo comprender vivir en la crisis y estar en crisis. Y primero, vivir en la crisis significa que estamos envueltos en una crisis que me afecta, pero de una manera externa, que de una u otra forma estoy sujeto a ella, pero no está inmersa aún en mí. Para hacerme entender, cuando una persona o un país está en pobreza, todos los ciudadanos estamos en esa crisis, pero no afecta de la misma manera a unos que a otros. Entonces, si bien es cierto, estamos viviendo dentro de la crisis, pero aún no llega a mi bolsillo o no me llega aún a mí. Y ahí nace el otro concepto, el de vivir o estar en la crisis. Ahora, cuando nos llega esa circunstancia a cada uno de nosotros, ya no es algo externo, ya se convirtió en algo interno. Y esto pasó de lo externo a lo interno. Empezó ya a afectar mis emociones, mis pensamientos, mi razonamiento y hasta mi esperanza. Entonces, ya no solo vivo en la crisis, sino estoy en crisis. Y ahí sí, ya es un plano personal y mucho más profundo. Por eso les decía que es importante entender esto en esta mañana. Cuando yo ya estoy en crisis, es porque le he dado permiso a que esa crisis afecte mi yo personal, mi yo interno. Y hay una
frasecita que está escrita abajo, que dice hasta mi esperanza. Si usted conversa con alguien, usted va a poder caer en cuenta y va a notar que esa persona está en crisis, no solo vive en la crisis. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, sus ideas, sus razonamientos demuestran esa crisis en su vida. También de esto nacen dos criterios importantes, o dos razonamientos importantes: la crítica y el criterio. Crítica es aquello que se puede realizar de una manera objetiva o subjetiva. Para darles un ejemplo un poco rápido, cuando vamos al cine hay críticos de cine. Cuando leen un libro hay un crítico literario. Cuando vemos las noticias hay críticos de la política económica. Entonces son personas que pueden leer aquello que está pasando y dar un contenido a esa situación. Y ese contenido se llama criterio, que es decir, es algo que nace de un punto más elevado de la crisis y toma su sentido original en lo que decía, optar por. Es decir, el criterio sumado a la crítica me van a dar un camino para salir de esa crisis. Por eso les dije que era importante, si tal vez podían ir anotando. Los griegos entendían con claridad esta diferencia. Para el ciudadano griego era algo muy importante vivir en la crisis. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban estar debatiendo demasiado de filosofía. Pero hacían algo más. La apartaban de su vida, es decir, solo debatían, pero no se sumían en ese mundo crítico, sin llegar a estar en crisis. Es decir, la filosofía de cada uno de ellos era mostrar la forma en que la crítica y el criterio traían una solución. Por eso en esta mañana quiero enseñarle lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Marcos 4, del 35 al 41. Y dice: al atardecer de ese mismo día, Jesús les dijo a sus seguidores: crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde él estaba. También había otras barcas junto a ellos. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que ésta se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Por lo que Jesús se levantó, regañó el viento y le ordenó al mar: cálmate, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen sus órdenes? Este pasaje evidencia lo dicho anteriormente. En este momento vamos a entender, de acuerdo al relato bíblico, lo que es estar en la crisis y lo que es estar en crisis. El relato bíblico muestra un instante cambiante que va de un entorno de paz a uno de convulsión. Se presenta una situación que afecta de forma externa la embarcación. El relato cuenta que las olas azotaban tan fuerte la barca que ésta se inundaba. Es decir, existe una situación crítica. Existe peligro de hundimiento. Pero hay algo notorio aquí todavía. Aún no sucede. Empieza recién algo afuera. Imagínese el cuadro. Está la barca moviéndose de lado a lado. Existe una lluvia muy fuerte y las olas están supremamente
duras, Maltas, el mar se pone muy bravo. Y lo primero que hacen los discípulos es entrar en pánico. Es decir, dejarse afectar de esa situación de crisis. ¿Y cómo lo hacen? Aunque si miramos con atención, aún no sucede, las cosas empeoran, pero la barca aún no se hunde. Pero en sus ojos y en su pensamiento ya está algo un criterio muy asentado. Cuando corren a decirle a Jesús, no le dicen tenemos peligro de hundirnos, sino le dicen, no tienes miedo o no te da temor de que vayamos a perecer, de que vayamos a morir. Entonces ellos están dando por hecho algo que todavía no sucede. Que aunque parezca sin solución, todavía existe una posibilidad de que así lo hagan. Por eso, en lugar de llegar a un estado de paz o de razonamiento, lo que hacen es conducirse hacia el otro lado. Entran en un estado de pánico. Y esto hace que muchas veces a nosotros nos suceda como humanos. Tenemos un problema, tenemos un conflicto, tenemos cualquier circunstancia, pero nunca ingresamos a la parte de la crítica y del criterio, sino entramos a la parte del temor. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa, que en estos momentos es cuando más me pongo confundido. En lugar de buscar una solución o las posibilidades de solución, lo que hago es automáticamente dar algo como sentado, como hecho. Es que no me va a salir, es que no tengo cómo hacerlo, y la gente en el mundo dice, es que soy salado, es que todo me sale mal. ¿Por qué? Porque no estamos mirando el punto de la posibilidad de una solución. Como vemos, la crisis ya empezó a afectar lo más profundo de sus emociones y empieza la duda, el temor, el miedo, se apodera de ellos. Como cuarta enseñanza, quiero que podamos darnos cuenta de algo. Siempre, como seres humanos, estamos en una situación de tensión, damos por sentado un supuesto como realidad. Otra vez. Como seres humanos, cuando estamos en una situación de tensión, damos por sentado un supuesto como realidad. Y así actuaron los discípulos y la mayoría de nosotros. En ese momento es cuando empezamos a la disyuntiva: creer o no creer. Y los discípulos estaban allí. Habían presenciado ya muchos milagros, habían sido hasta partícipes de cosas extraordinarias de Jesús, pero aún así no entendían el poder de Dios, porque la crisis o el vivir en la crisis les tenía a ellos sujetos y sumidos en esa crisis. Y aquí va una pregunta. Tal vez esto nos pasa a nosotros hoy, que a pesar de tener la Biblia, de saber quién es nuestro Dios, de leerlo, de mirar sus promesas, no nos acordamos de ellas y actuamos muchas veces porque estamos en crisis. Marcos 10, 51 y 52 dice: Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? El ciego respondió, Maestro, quiero ver de nuevo. Jesús le dijo, sea hecho, puedes irte, tu fe te ha sanado. Enseguida el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Este es un ejemplo de alguien que muestra algo más allá de lo que sucede cuando estamos en crisis. Él está viviendo una crisis.
es un ciego. Y si lo podemos mirar, puede ser un ciego de nacimiento o de muchos años que tal vez quedó ciego. Pero hay algo que él busca. Él podía buscar compasión, pero él no muestra compasión o no pide solo misericordia, sino él pide algo. Jesús prueba, le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y el ciego es directo, le dice, maestro, quiero ver de nuevo. Y Jesús le contesta algo que es digno de la enseñanza de esta mañana. Sea hecho, le dice. Puedes irte, tu fe te ha sanado. En ese momento quiero conectarle con la barca. Y mírenles a los apóstoles. Ellos están en un mar embravecido y están completamente sin fe. Están viviendo por vista. Y hasta se olvidan de quién está con ellos en la barca. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no estoy diciendo que sea algo malo lo que está pasando con ellos, no, es algo lógico lo que está pasando con ellos. Pero Jesús nos quiere mostrar algo más allá. Rompa la lógica y viva por fe. Otra vez, rompa la lógica y viva por fe. Y ahí viene el quinto o la quinta enseñanza de hoy. Cuando llega la duda, cuando perdemos la fe, cuando nos olvidamos de quiénes somos y hasta de quién va con nosotros, debemos empezar a buscar criterio que nos ayude a retomar esa fe. Debemos buscar no una razón o nuestro razonamiento lógico, sino debemos buscar el criterio en nuestro almacén de fe para poder irnos hacia Él. Y aquí viene la parte importante de todo esto. Los discípulos dejaron que se apodere la duda, dejaron que se apodere todo en ellos y pensaron que lo real era lo que estaban viviendo. Pero se olvidaron de que nosotros o nuestra realidad es ya no vivir en los ojos simplemente, sino es vivir en las promesas de Dios. Entonces, muchas veces pensamos que lo real es solo lo que vemos, aunque lo que no vemos sea en Dios mucho mejor de lo que vemos o tenemos. Y esa es la esperanza de lo que no se ve. En ese momento ellos recurren a su última opción. Luego de que ya buscaron todas las salidas, ellos buscan a quien les puede ayudar, aunque se olvidaron de lo que dice en Jeremías 29:11. Tengo planes para ti de bien y de mal, de esperanza y de victoria. Aunque no sabemos muy bien también como humanos eso, muchas veces nos olvidamos de esto. Sí lo recitamos, pero no lo aplicamos. Entonces, en ese momento, cuando ellos están completamente sumidos en la falta de fe, es lo que su última opción es, aquí está Jesús. Pero no van y le dicen, Señor, estamos en problemas, sino le van y le dicen, no tienes cuidado de que vayamos a perecer. ¿No se ha visto usted orando de esa manera, diciendo, no seas malito, Diosito, ayúdame? ¿Se ha visto en esa circunstancia? Cuando ora, cuando está comunicado con el Señor, ¿cuál es su forma de pedir? ¿Como la del ciego o como la de los discípulos que están en desesperación? Entonces, la solución a la cual llegan, si bien es cierto, es la que les puede
salvar o la que les puede quitar, pero no es conducida por un criterio o por algo que Jesucristo les reclama, por fe, sino es como la última opción. En repetidas ocasiones dejamos que esto ocurra, que ingrese en nuestro corazón y ponga su semilla la duda, el negativismo, y nos olvidamos que siempre, todos los días, le oramos para que Él esté cogido de nuestra mano y camine con nosotros. La séptima enseñanza de esta mañana es: Dios siempre debe ser la primera opción y no la última para vencer la crisis. ¿Por qué? Porque acabamos de cantarle a Él diciendo: necesito de ti, tú eres nuestra luz, tú eres nuestro Dios, eres nuestra provisión, eres admirable, eres un Dios todopoderoso. Pero eso tenemos que hacerlo vida. Tiene que llegar a sobreescribir en nuestra mente, para que en el momento de la duda y en el momento de la angustia, nuestra boca no hable lo que tal vez el temor nos está infundiendo, sino que lo hagamos a un lado y hablemos de lo que realmente creemos. ¿Creemos en que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Creemos que nuestro Dios creó todo, que Él es el dueño de todo, que es omnipotente, que está en todas partes? Jesucristo les dijo a sus apóstoles: vayan y prediquen el evangelio en todo lugar. Y la última frase les dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él hizo una promesa. Y la palabra dice que en este momento está aquí. Entonces, ¿cómo podemos olvidarnos de quién nos acompaña? ¿Cómo podemos olvidarnos de quién anda por nosotros? Por eso, cuando corren los apóstoles hacia Jesús y le levantan, Él no se levanta como cualquier humano. Mire que Marcos 4:38 dice que Él dormía plácidamente. Imagínese, había una tormenta terrible y Él descansaba. Ni siquiera sintió la tormenta. ¿Por qué razón? Porque su corazón no estaba fundamentado en lo que los humanos fundamentamos, en nuestras fuerzas. Él estaba fundamentado en aquel que es su fuerza, su Padre. Se levanta y no malhumorado, ni diciendo cosas de una persona mal genia, sino se despierta confiado y les dice: detente, le dice al viento. ¿Sí? Muestra su convicción de vida, su confianza. ¿Qué es lo que hace en ese momento? Obra. No se desespera como lo haríamos cualquier persona. No se olvide que Jesús era un hombre en ese momento, pero un hombre que tenía el poder de Dios a su alcance. Y luego de que detiene el viento, ¿qué hace? Ahí se da la vuelta y no les dice lo que ellos estaban esperando y lo que como humanos muchas veces estamos esperando. Que cuando estamos en problemas haya alguien que venga y nos diga: pobrecito, cuánto ha sufrido. Lindo, le acompaño, lloro con usted. Sí, la Biblia dice que también es bueno. Pero Jesús no les dijo en ese momento. Él podía haber dicho: pobrecitos de ustedes, que estaban en semejante sufrimiento, y yo les dejo a ustedes sufrir. No, se dio la vuelta y les dijo: ¿por qué son cobardes? ¿Por qué son cobardes? ¿Qué es lo que les falta? ¿Hasta ahora no tienen fe? Eso les dijo. Han caminado conmigo tantos días, en pocas palabras, y hasta ahora no entienden el poder de Dios. Y ese es el llamado de atención para usted y para mí en esta mañana. No significa que en la crisis tengamos que estar sobreactuados. No, pero sí debemos de estar confiados.
pero sí debemos estar en fe. Dios quiere que usted y yo actuemos en fe, en fortaleza, en firmeza, en devoción. En eso quiere. Y ese es la octava enseñanza. Y la más importante de esta mañana. Jesús les indica que el camino que debían seguir en todo momento es la fe. ¿Por qué? Porque las crisis se vencen con fe. No con argumentos, con fe. Las crisis se vencen con fe. Y como les decía al inicio, estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Estamos viviendo en un tiempo en el cual, si nos dejamos abrumar por la crisis, no vamos a tener esperanza. Muchos confían en la vacuna, otros no confían en la vacuna. Muchos confían en hacer cualquier tipo de actividades. Tampoco les estoy diciendo que se relajen. Tengan criterio. Vivamos con criterio. Pero lo más importante es que podamos recordar que las crisis se vencen con fe. Y no solo en esta pandemia, sino en cualquier tipo de crisis en la que nos encontremos a diario. Cualquiera, por más pequeña que sea o gigante que tenga, no recurra a Dios como última opción. Recurra a Él como la primera opción. Siembre en su corazón las promesas de Dios en su vida. Y cuando llegue el momento, sea capaz de tomarlas y levantarse. Dios no desea una iglesia caída. Dios no desea una iglesia que esté, triste, acongojada. No. Dios desea una iglesia que sea poderosa, pero no poderosa entre comillas, sino poderosa en fe y en obras. Así es que esta palabra de hoy nos lleve a un lugar más allá en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros ojos. Que la bendición del Señor nos acompañe para que podamos acordarnos que somos sus hijos. Y que aunque estemos en crisis y aunque estemos viviendo en la crisis, tenemos un Dios que es más grande y más poderoso que esa crisis. Que Dios les bendiga, hermanos. Reciban un abrazo cariñoso.